Ivana, y en el webinar de hoy se va a poner énfasis en conocer un poco sobre qué trata la plataforma de Asana y cómo realmente pues, sacarle el máximo partido. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los que os habéis unido hoy con nosotros y que cualquier duda, como han dicho, pues, o respuesta, ya estaremos encantados de resolverlas al final de este webinar. Bueno, primero de todo, vamos a comprender dónde encaja Asana en el contexto de algunas herramientas pues, que ya utilizáis o que ya habéis oído hablar de ellas, como puede ser el correo electrónico convencional. La mayoría de los equipos tienen una herramienta para crear y administrar contenidos y además, aparte, una herramienta para enviar mensajes y comunicarse con los compañeros del equipo. Bueno, pues realmente Asana se encarga de encajar ambas y jugando un papel muy importante de vínculo entre contenido y comunicaciones, combinando pues el trabajo de aclarar quién está haciendo el qué y para cuándo. Entonces, por ello que nos atrevemos a decir que Asana es una solución de vanguardia en la nube para gestionar todos los proyectos de forma colaborativa en todas y cada una de las áreas de la empresa. El acceso a Asana realmente lo puedes hacer desde la web o descargando la aplicación en el escritorio o incluso en el móvil, que bueno, está apto para las versiones tanto de Android como Windows como iOS. ¿Por qué decimos realmente que Asana es una plataforma colaborativa? Bueno, pues para ello tenemos que ver realmente qué es la jerarquía de Asana. Si accedemos al índice, que este es el índice que vamos a seguir, la jerarquía de Asana se compone realmente o empieza por las organizaciones. En este caso hemos utilizado Integra, que es nuestra empresa, pues bueno, conectan a todos los empleados de la empresa que utilizan Asana en un solo espacio con el dominio de correo electrónico compartido de tu empresa. Y podéis dividirlo en varios equipos, como estos departamentos de administración y marketing, formados por una o varias personas para colaborar pues, en diferentes proyectos y tareas. Y debajo pues cuelgan los proyectos, que son cuerpos de trabajo en sí, que viven dentro de un equipo y que se componen de tareas, subtareas y comentarios. Aparte de esto, Asana ofrece diferentes tipos de visualizaciones que vamos a dar una pequeña pincelada, pero luego ya profundizaremos. Tenemos la vista de lista, que es esta vista en la que ya estábamos. La vista de tablero, que es bueno, la metodología ágil de Kanban. La vista de cronograma, que se vincula a través de Google Calendar y el calendario de Outlook. Puedo ver realmente en qué organización estoy haciendo clic a la derecha en el botón de mi foto y veréis en qué organización estoy o y en qué dominio. Encontraréis los equipos, en este caso, aquí a mano izquierda, los diferentes equipos y si le damos clic al desplegable, pues veremos realmente los diferentes proyectos que tenemos, ¿vale? Desde aquí también puedes acceder pues, a ver las tareas y la bandeja de entrada. Y para crear una cuenta en Asana, pues puedes registrarte en Asana o aceptar una invitación de otra persona a su propio espacio de trabajo. Antes de indagar más, realmente necesitamos saber cómo funcionan los permisos de Asana, ¿vale? Los permisos de Asana, bueno, pues tenemos diferentes para tareas, para proyectos y para equipos. Pues, por ejemplo, el de tareas. No vamos a entrar mucho en ellos, pero para que os hagáis una idea, la tarea privada tienen acceso solo los colaboradores de la tarea pública, todos los miembros de la organización, la tarea en un proyecto privado, los colaboradores de la tarea y los miembros del proyecto, la tarea en un proyecto público, los colaboradores de la tarea, los miembros del proyecto y del equipo, y en la subtarea, pues quienes tienen acceso a la tarea madre, ¿vale? Los diferentes tipos de proyectos que existen en Asana son los proyectos impulsados por fechas límites o en inglés Deadline Driven Projects para iniciativas esenciales o límites de tiempo, como por ejemplo sería un lanzamiento de un producto. Otro tipo de proyectos serían los procesos en curso, que son Ongoing Process Projects en inglés, y son para trabajos que pasan por etapas, como por ejemplo sería un proceso de solicitud. Y realmente estos proyectos no terminan nunca y es como un ciclo que continuamente se están moviendo. Y los proyectos de planificación y referencia, donde el objetivo realmente sería capturar o retener la información. Sobre todo se utilizan los dos primeros, ¿vale? Ahora sería pasar al proyecto en sí y ver realmente cómo funciona.
Entonces, desde la pantalla de inicio podríamos pulsar aquí en el botón naranja y crear un nuevo proyecto, lo cual nos llevaría a generar uno en blanco desde cero, utilizar una plantilla o incluso importar una hoja de cálculo. Aunque también podemos ir a inicio y aquí abajo tendríamos el mismo atajo, ¿vale? En este caso, yo ya tengo creado uno, que sería este ejemplo de marketing, que, bueno, sería, aquí tenemos el guardado en favoritos y, bueno, pues puedes crear lo que hemos dicho, desde una plantilla o desde cero. Entonces, podemos volver a la vista de lista en este proyecto y poder trabajar con él. Realmente podemos agregar tareas desde el nombre de la tarea, agregando una tarea aquí y escribiendo, por ejemplo, tarea 2. Pero también hay otras dos formas diferentes de crear tareas o agregarlas, que sería a través del correo electrónico. Si le damos aquí a importar email, sería enviar todas las tareas a este email, a este dominio, y pues el soporte directamente daría con Asana y la crearía automáticamente. Además de eso, incluso también se podría hacer a través de los formularios, que se tendría que crear un formulario, ¿vale? Sería con, pues, preguntar el nombre, pedir la dirección de email, etcétera, etcétera. Incluso puedes utilizar el menú desplegable o la selección múltiple y aquí puedes ver el formulario desde una vista previa, cómo quedaría el formulario, ¿vale? Entonces, de esta manera puedes actualizar el proyecto de forma automática. Vale, pues aquí, habiendo creado ya diferentes tareas, podemos ver que se dividen en secciones. Estas son las secciones de Asana y estas son las tareas de las secciones. Realmente ahora estamos viendo el por qué una tarea responde la pregunta de quién está haciendo el qué y para cuándo. De hecho, las tareas se pueden reordenar arrastrando o moverlas a diferentes secciones, como podemos ver, de forma muy fácil. Para cada una de las tareas se puede agregar un responsable, como en este caso yo me he agregado a mí misma, y puedes agregar también una fecha de vencimiento de fecha inicio a fecha fin e incluso hacerla recurrente configurando la repetición. Incluso además puedes agregar archivos adicionales en el panel de detalles, puedes, dándole clic a tu computadora, puedes agregar, por ejemplo, este de jerarquía Asana, y se te agregaría aquí y aparecería aquí la foto de la jerarquía, por ejemplo. Abajo del todo, pues están los comentarios de una tarea, que es donde realmente te puedes comunicar con todos los compañeros de tu equipo o todos los compañeros que están trabajando contigo sobre este trabajo, este proyecto relacionado de esta tarea. Y además puedes, pues, al mencionarlos con el arroba, puedes decirle que le echen un vistazo, por ejemplo, y comentar. Además de eso, puedes agregar colaboradores realmente, que también los puedes agregar con el arroba y mencionándolos. En la parte inferior aquí puedes añadir también los colaboradores que quieras, ¿vale? Y una vez que se envíe ese comentario, como hemos dicho, esa persona pues aparecerá como colaborador en la tarea. Para agregar colaboradores o invitarlos desde fuera, los incluirá en la conversación y les enviará notificaciones en la bandeja de entrada para recibir actualizaciones de esta tarea, de lo que realmente hablaremos más tarde. Algunas tareas son lo suficientemente grandes como para, pues, dividirlas en pasos un poco más pequeños, si queremos. Aquí podemos observar cómo hay dos subtareas, que es para eso, para lo que sirven, agregadas, e incluso podemos agregar más. Y también es recomendable, para que sean procesables estas subtareas, agregar una fecha de vencimiento y un responsable, o incluso puedes agregar un comentario.
Puedes ver cuántas subtareas realmente tiene una tarea mirando la vista de lista principal y aquí incluso puedes expandirlas haciendo clic en el desplegable para ver cuántas subtareas componen esta tarea. Por otra parte, puede haber información adicional que podemos considerar que sea importante y que queramos agregar a todas las tareas de un proyecto, como por ejemplo pues el nivel de prioridad o el estado de esta tarea. Y eso lo podemos hacer de una forma muy sencilla, que es a través de los campos personalizados, ¿vale? Que viene a hacer o a ser la misma función que las columnas de una hoja Excel convencional. Entonces, desde el botón personalizar en la barra de herramientas superior derecha, pues podéis agregar un campo nuevo que, por ejemplo, este se pueda llamar prioridad. Podemos seleccionar si es menú desplegable, texto o número y agregar el tipo de prioridad, alta, media o baja en este caso. Incluso podemos editar los colores según nos convenga. Y además puedes agregarlo a la biblioteca de campos del equipo y así puede estar no solo en este proyecto, sino en todos los proyectos. Creamos el campo y aquí podemos ver cómo realmente se visualiza ese campo que hemos creado, ese campo personalizado que hemos creado de prioridad. Podemos poner que la necesidad del cliente sea una prioridad alta y así podemos ver realmente qué tipo de importancia o qué grado de envergadura le damos a cada tarea de Asana. Una vez que se completan los valores del campo personalizado, se pueden ordenar o filtrar, ¿vale? Para poder obtener una vista pues, mucho más estratégica del trabajo en sí. Y por otra parte, pues podemos necesitar que algunas tareas se puedan repetir de forma periódica, con lo cual lo que hemos dicho aquí se puede configurar una repetición que los martes y los viernes a una hora concreta, como por ejemplo a las 10:30, me recuerde de que esta tarea tendré que volver a hacerla. Entonces automáticamente aquí sale como una flechita, un círculo aquí que muestra esa repetición configurada. Ahora realmente trataremos las reglas personalizadas, que las reglas personalizadas pues te permiten simplificar las tareas rutinarias y establecer automatismos de los flujos de trabajo. Para que una regla funcione realmente, si vamos a personalizar, aquí está la opción de las reglas, puedes agregar una regla, necesitas crear una regla personalizada y entonces necesitas un disparador y para que funcione ese disparador necesitas una acción. Entonces, realmente el disparador activa la regla y la acción pues hace que se produzca automáticamente gracias a este disparador. Por ejemplo, una regla podría ser asignar a una sección, por ejemplo, que el contrabriefing tenga la fecha de entrega 5 días y que el estado de finalización pues finalice la tarea. Y entonces generamos esa regla e incluso aquí en el lapicero podemos editar el título para tarea finalizada. Podemos editar el título para que todos sepamos distinguir finalizada, para que todos sepamos distinguir de qué trataba esta regla sin necesidad de entrar o acordarnos realmente. También se pueden editar, aparte de como hemos visto en el lapicero, se pueden eliminar las reglas y se pueden pausar o desactivar las reglas, ¿vale? Además de esto, también tenemos otra opción que es crear dependencias. ¿Qué son las dependencias? Bueno, aquí figuran las dependencias en este campo personalizado que realmente hacen la función de determinar o dictaminar el orden que deben de seguir la realización de las tareas. Es decir, tú puedes marcar una tarea como dependiente de otra y hasta que no finalice la primera tarea, por ejemplo, la de necesidad de agencia, no puede finalizar el briefing de cliente. Entonces, ¿esto para qué viene bien? Pues, por ejemplo, si una tarea se retrasa, que la tarea que le precede, que también se va a retrasar, no se van a solapar. Entonces, las dependencias realmente se pueden observar mejor desde esta lista, desde la vista de lista,
y las dependencias que existen es una varias o varias a una. Así realmente podemos ver los cuellos de botella más de cerca. Aquí podemos ver en necesidad de agencia que la dependencia que tiene está bloqueada por necesidad de cliente, es decir, que hasta que no termina necesidad de cliente, necesidad de agencia no puede empezar, y que realmente hasta que no termina necesidad de agencia, briefing de cliente no puede comenzar. Vale, visto esto, vamos a echarle un vistazo a las diferentes formas en las que podemos visualizar o hacer un seguimiento del proyecto. Aunque ya hayamos dado una pincelada, sabemos que hay diferentes tipos de vistas debajo en las pestañas debajo del título del proyecto. Está la vista de lista, está la vista de tablero, que como hemos dicho, pues será muy familiar para cualquiera que haya usado tableros Kanban y es muy bueno realmente para ticketing, para proyectos que se mueven por etapas. Y también podemos ver la vista de cronograma, que vemos las tareas mucho más de cerca, o el calendario, pues que se mueven más pues, por fechas de entrega. Realmente el calendario, pues como hemos visto, se puede vincular o integrar con Outlook o con Google Calendar también mismamente, o el calendario que tengáis preestablecido. Además de esto, la sección de la vista de panel, pues como podéis ver, te sirven como dashboard porque contienen tablas y diferentes gráficos varios del proyecto para poder medir el trabajo diario y obtener pues una visión más generalizada del progreso de tu equipo, pues cómo funciona este proyecto, realmente el tipo de progreso que tiene o si hay alguna tarea retrasada, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que hay diferentes gráficos, como por ejemplo las tareas con retraso, las tareas finalizadas, las tareas que tenemos por sección realmente, las tareas por estado de finalización, si están finalizadas o están sin finalizar, o incluso tareas por responsable, ¿vale? Si tienes diferentes responsables, aquí saldrían en el diagrama de barras. Entonces, realmente, pues como tienes diferentes tipos de gráficos, de barras, de anillo, de responsable, incluso de coste, puedes crear incluso tus gráficos personalizables aquí dándole clic a agregar gráfico. Puedes crear tus gráficos personalizables pues con el eje de axis así de ordenadas y agregando incluso filtros que tú desees, ¿vale? Incluso cambiando los detalles del gráfico y le das a crear y entonces se te agregaría aquí conjuntamente con los gráficos que ya tenemos. Además de eso, bueno, pues esta parte del panel viene muy bien para vincularla ahora con la parte de informes que permiten trabajar pues, con los datos que hemos obtenido de una forma mucho más visual y más gráfica, ya que le da más prioridad a lo que tú realmente o verdaderamente necesitas y puedes ver realmente lo que sucede en tu empresa en tiempo real. Entonces se pueden importar los gráficos de la vista de panel que acabamos de ver o incluso puedes agregar gráficos a tu medida o a tu gusto, incluso gráficos personalizados o gráficos ya predeterminados por defecto en Asana. En este caso hemos utilizado dos proyectos, que es el de producto internacionalizado y el ejemplo de marketing, y hemos visto como, por ejemplo, las tareas con retraso por proyecto, las de producto internacionalizado tiene 22 tareas y en cambio esta no tiene ninguno, o las horas estimadas del proyecto de internacionalización que han echado, o incluso las horas estimadas por proyecto para diferenciar cuántas horas, pues aquí en cambio 35 horas versus las 170 que han echado que han invertido en producto internacionalizado. Esto sirve un poco pues, para ver lo que hemos dicho, un poco lo que sucede en la empresa en tiempo real. Y bueno, y ahora para poder ver realmente, seguimos otra vez en el proyecto, en la vista de mensajes, para poder ver realmente cómo se comunican en un proyecto, pues la sección de perlas la sección de mensajes viene de perlas. Realmente te permiten comunicarte en Asana con los compañeros sin necesidad, pues eso, de enviar correos electrónicos, etcétera, y vincularlos realmente al trabajo que necesites. Puedes enviar mensajes que se quedan grabados en el proyecto, como es en este caso, en este apartado, pero también tienes mensajería a nivel de equipo, que si vas, por ejemplo, al equipo, a este equipo aquí de entorno Ivana, puedes enviar mensajería aquí, entonces se enviaría a nivel de equipo
pero incluso también puedes hacerlo de una vía un poco más individual o personal, que es desde tu bandeja de entrada, que es para realmente lo que sirve la bandeja de entrada. Vale, entonces, ahora nos vamos a meter, como hemos visto, en la bandeja de entrada un poco más profundamente, donde se centraliza todo el suministro de, pues, de noticias o de notificaciones o un registro continuo de toda la actividad que llevamos en Asana, ¿vale? También se pueden ver las conversaciones que han dado lugar, pues, respecto a diferentes trabajos o proyectos que hayamos ido realizando. Vale, podemos ver las notificaciones que tenemos aquí, incluso podemos archivarlos, ¿vale? Y luego aparecerán aquí todos los mensajes archivados que queremos guardar, por ejemplo, para más tarde, porque ahora mismo no tenemos tiempo, o crear una tarea de seguimiento para no olvidarnos de esta notificación o este mensaje. Por último, también, pues bueno, pues se pueden ver realmente cómo se gestionan todas las notificaciones, ¿vale? Puedes poner no molestar, por ejemplo, o determinarlo. Y luego se pueden ver notificaciones mediante el uso de filtros que están, puedes utilizar pues que no haya filtro o que esté asignado a mí o @ mencionado o asignado por mí o incluso los no leídos, ¿vale? Para ver realmente, filtrarlos y simplemente los que me interesan o me importan en este momento. Realmente mis tareas, que es lo que hemos visto antes, es el sitio que ayuda, es el espacio que ayuda a responder a la pregunta de qué es lo que necesito hacer y para cuándo, ¿vale? Que es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora. Pero la bandeja de entrada es la que gestiona todos los mensajes, toda la mensajería interna, por decirlo así. Entonces, para ver realmente cómo las notificaciones personales que recibimos en la bandeja de entrada se convierten en tareas, pues vamos a ir a mis tareas, a la sección de mis tareas, y vamos a ver cómo está todo asignado a uno mismo por defecto. Entonces, tenemos la asignación recientemente, todas las tareas acabarán aquí, pero también tenemos las tareas que realmente tenemos pendientes para hoy, que son cosas que planeo hacer hoy, cosas que planeo próximamente, que son cosas que, pues, que debo de hacer la próxima semana, por ejemplo, o cosas más que las vamos a hacer más adelante, que serían la semana ya siguiente, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer también es arrastrar estas tareas y moverlas a otro sitio, por ejemplo, a tareas próximas, y así se movería a tareas próximas y sabríamos realmente cómo organizado. Ya vemos que en Asana todo está muy, muy, muy organizado y muy bien ordenado, ¿vale? Además de eso, pues bueno, tenemos la vista de tablero de ticketing, la vista de calendario y realmente, pues bueno, los archivos que tenemos metidos, los documentos adjuntos que tenemos metidos, ¿vale? En mis tareas. Además, tal y como hacíamos en el proyecto, también podemos, pues, agregar comentarios para acordarnos o preguntas o incluso renegociar, pues, fechas de vencimiento. Uno de los principales puntos débiles que tiene el uso del correo electrónico convencional, que utilizamos todos hoy en día para administrar nuestra carga de trabajo, es que todo lo que se necesita hacer y todo lo que se necesita saber está mezclado. Entonces puede haber sobrecarga de trabajo, incluso resultar confuso. Es por ello que en Asana realmente todo lo que necesitas hacer está en mis tareas y todo lo que necesitas saber está en la bandeja de entrada, con lo cual es súper sencillo. De forma resumida, a medida que os vayáis involucrando en este ritmo de trabajar o administrar el trabajo individual, fluiréis entre estos espacios, entre estos 3 espacios, pues mis tareas, la bandeja de entrada y los proyectos, consiguiendo realmente crear, organizar y realizar un seguimiento de nuestro trabajo en Asana, ¿vale? Por último, mediante la gestión de portafolios de proyectos, puedes organizar todos los proyectos, o sea, todos los proyectos que tienes, que llevas a cabo y hacer un seguimiento de su estado. ¿Cómo? Pues vamos a seleccionar el del webinar en este caso. Tengo metidos varios proyectos aquí, como podemos ver, como el proyecto que os hemos enseñado ahora, que es el ejemplo de marketing, o incluso el proyecto del producto internacional. Y es una forma de obtener más información acerca de qué es lo que está sucediendo ahora mismo en tiempo real en mi empresa. Como podemos ver, de estos 3 proyectos, solo uno no tiene tareas retrasadas.
En cambio, el proyecto internacional tiene 22 tareas con retraso y el de construcción tiene 4 tareas con retraso. Entonces, aquí podríamos ver el estado, el progreso de la tarea medido en porcentaje realmente para ver, por ejemplo, el Producto Internacional tiene un 25% de porcentaje de tareas finalizadas y luego, bueno, pues la fecha de vencimiento, la fecha de entrega, el tipo de prioridad que le vayamos a dar, que esto sirve un poco para, si por ejemplo tenemos una lista enorme de proyectos, pues catalogarlos o ordenarlos y filtrarlos por prioridades altas, luego medias o luego bajas. O incluso si solo queremos ver los de prioridad alta, simplemente se filtraría por prioridad alta. Y luego tenemos también pues el encargado o el responsable de este proyecto. Pues, en el caso de que el proyecto pues tenga muchas tareas con retraso, pues preguntarle, oye, a ver qué pasa aquí, qué sucede, cuándo se va a terminar este proyecto. Además de esto, puedes personalizarlo y agregar diferentes más campos diferentes de personalizables, ¿vale? Bueno, pues si vamos a gestión de recursos, ahora mismo tenemos la versión de cronograma también, donde podemos ver los diferentes hitos que se han logrado en los proyectos. Como podemos ver, este producto internacional no aparece aquí porque la fecha de entrega, la fecha de vencimiento era anterior. Entonces podemos ver realmente cómo va el progreso de nuestro proyecto. Y aquí si vamos a gestión de recursos, aparecen los diferentes responsables encargados de los proyectos que teníamos en marcha, ¿vale? Entonces realmente, pues bueno, podemos ver la carga de trabajo que realmente tiene cada uno y aquí en Sin Asignar vemos todos los proyectos, o sea, todas las tareas más bien de todos los proyectos que no tenemos asignado ningún responsable, es decir, que nadie se encarga de esa tarea, con lo cual estaría bien revisarlo para asignarle pues un responsable y que al menos se encargue y que el proyecto o la tarea esté terminada. Y aquí tenemos pues los diferentes, por ejemplo, en mi caso, cuántos proyectos estoy llevando a cabo y cómo está yendo el proyecto realmente. Y también tenemos la mensajería interna de la sección de portafolios. Vale, pues realmente, visto todo esto más o menos y cómo es el proyecto en sí, podemos ver realmente cómo es un proyecto en tiempo real, las funciones que tiene e incluso pues ver un poquito las funciones básicas de Asana, aunque ya, como ya os digo, pues hay mucho más detrás de Asana. Es una plataforma muy potente. Y ahora, además de esto, me gustaría tratar un poquito lo que son las integraciones o las posibles integraciones que puede llegar a tener Asana y recomendamos encarecidamente pues configurar algunas integraciones porque seguramente incluso os vendría bien para vuestra empresa o vuestro proyecto en sí. Entonces, vamos a ir a esta diapositiva, que es la plataforma de Asana, realmente es donde aparecen todas las integraciones y más que tenemos en Asana, como por ejemplo, puedes convertir fácilmente los correos electrónicos que recibes en tareas con integraciones de Gmail y de Outlook, como hemos visto hasta ahora anteriormente, y los archivos adjuntos incluso se transferirán a la tarea. La integración, por ejemplo, con Slack, que es una plataforma muy conocida de mensajería, pues puede facilitar realmente el convertir los mensajes en tareas, ¿vale? Y bueno, como podemos ver, pues tiene diferentes integraciones, incluso tiene, pues vamos, más de 100 integraciones más, incluso Asana cada día está actualizándose y renovándose con el fin de mejorar y de ofrecer a los clientes pues un servicio mucho más óptimo. Además de eso, pues bueno, pues como hemos visto, pues hay integraciones como con Google, Microsoft, Power BI, que son herramientas muy potentes hoy en día. Entonces, facilita mucho la conversión en tareas o en proyectos de Asana, lo cual te facilitará mucho el trabajo y no tendrás que realmente prácticamente invertir nada de tiempo. Vale, ahora iremos a la última diapositiva porque me gustaría, bueno, utilizar este momento para agradecer realmente todo el esfuerzo prestado y toda la atención prestada
en este webinar. Y pues bueno, aparte de eso, si podemos resolver alguna duda o alguna pregunta que tengáis, será más que bienvenida. Y simplemente pues eso, agradeceros toda la atención que habéis prestado durante este webinar. Muchas gracias. Pues mira, Iván, sí que tenemos una pregunta. Nos la hace Alberto. Dice, ¿qué puede hacer un miembro en Asana que no pueda un invitado? Vale, pues realmente un miembro en Asana, voy a ir un segundito a la plataforma. En ajustes de mi perfil, por ejemplo, vemos que el dominio, el email que se utiliza aquí es este, ¿vale? Entonces, el miembro está con el dominio que realmente has dado de alta en Asana, que en este caso sería Asana Test, ¿vale? Cualquier usuario que se conecte con este dominio es miembro. En cambio, pues por ejemplo, el de efor, @efor.es, sería un invitado. Y la diferencia realmente es que un miembro sí que puede crear equipos, campos personalizados, lo que hemos visto hasta ahora, de personalizar y crear también reglas, ¿vale? Esa sería un poco la diferencia entre miembro e invitado. Vale, pues no sé si alguien tendría alguna pregunta más. Si no, bueno, ya finalizamos el webinar con esta última pregunta. Y bueno, lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias Ivana. Y bueno, lo dicho, os mandaremos la presentación y el vídeo y os esperamos en próximos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias.